glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Santo. Dios los bendiga, amados hermanos. Pero Dios los bendiga más y mucho más. Y a todos los que están en línea, Dios los bendiga. Qué bueno es estar aquí, mis amados hermanos. Ay, compartir esta alabanza y adoración como un pueblo unido. Gracias, sí, se siente un gozo. Y fuego, un calor horrible. Bendito eres, Señor. Pero adoro a mi Señor. Ay, bendito eres, Señor. Que Dios bendiga a mi hermano Unai, que siempre están atentos. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, hoy le pido yo al Espíritu Santo de Dios que me ayude a hablar esa palabra con fidelidad, con claridad, autoridad, pasión, sabiduría, humildad y libertad. En el nombre de Jesús, hoy nos da esta prédica el día de reposo. Vamos a estar muy atentos, tomemos nota, estemos escribiendo los versículos para que en casa leamos y reflexionemos y pongamos por obra. Amén. Y vamos a estar leyendo Marcos 2, 18 al 28. Marcos 2, 18 al 28. Podemos estar puestos de pie en reverencia a su palabra, los que podemos estar de pie. Y leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entonces, tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿Sí? De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. Santo eres, Señor. Qué bendición, qué enseñanza nos trae hoy.
Mis amados hermanos, debemos reconocer que este es uno de los temas polémicos, uno de los muchos, sí, de los temas polémicos. No todos los grupos cristianos están de acuerdo en la relación que guarda el día del Señor, en el nuevo pacto y el cuarto mandamiento, en el que el decálogo, y mucho menos como ese día, debe ser observado por los creyentes hoy. Vamos a prestar atención. Sin embargo, amados hermanos, yo quiero aclarar de entrada al empezar esta prédica, no quiero hacerlo en un tono polémico, sino más bien devocional, aunque tendremos que considerar argumentos bíblicos, argumentos teológicos relacionados con este tema. Mi intención primaria como sierva de Dios es motivar a los creyentes a crecer en su amor a Dios y a crecer en su deleite, a desarrollar un mayor gozo y alegría en hacer uso de los medios que Dios nos da para madurar espiritualmente y no cargar, hermanos, mire bien, y no cargar sus conciencias con cosas que Dios no ha mandado. Debemos ser bien dirigidos por esta palabra, por su Santo Espíritu. Mire, hermanos, la Biblia se fue revelando en la historia de la redención. Por parte de nosotros encontramos algunas cosas que en embrión, ¿saben qué es un embrión, cierto? Algo que está comenzando. En el Antiguo Testamento, que luego se fueron desarrollando más claramente en el Nuevo. Si perdemos de vista la intención original de Dios, al establecer un día de reposo, es muy probable que nos extraviemos el resto del camino. ¿Sí? Le hacen preguntas a Jesús y nos damos cuenta que no es un celo santo. Todas las preguntas que le hacen, lo que existe es un celo por tradiciones de hombres, por creencias que ellos habían formulado, creído y practicado, pero no por creencias arraigadas en la palabra de Dios, en el amor. En el 2:21 Jesús no vino a remendar el antiguo sistema religioso, no. Escribamos, Jesús no vino a remendar el antiguo sistema religioso del judaísmo. Su propósito fue cumplir y comenzar algo nuevo. Y aunque esto nuevo había sido profetizado siglos atrás, lo sabemos, Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo a la tierra para ofrecerle a la humanidad el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. A eso vino. El Evangelio no era compatible con el rígido, legalista y antiguo sistema religioso. Necesitaba un nuevo comienzo, hermanos. El mensaje siempre permanecerá nuevo, porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Por eso son las nuevas de este glorioso evangelio. Como seguidores de Cristo, preparémonos para que vivamos la nueva vida que Él vino a darnos, hermanos. Una nueva apreciación de las demás y nuevas maneras de servir a Dios. Nos llamó a servirle. El 2:22, los odres en los que se guardaban el vino eran bolsas hechas de pieles de cabra cocidas por los lados para hacerles herméticas. Con el paso del tiempo, el vino nuevo se fermentaba y estiraba el odre. Por lo tanto, el vino nuevo no se ponía en odres ya estirados, porque al fermentar se rompían y se perdía el vino. ¿Sabemos esto? En la Biblia, el vino nuevo simboliza la nueva vida y la renovación que trae Jesucristo a través del nuevo pacto. ¿Estamos?
y la llenura del Espíritu Santo. Esta renovación implica un corazón y un espíritu nuevo que no pueden contenerse en los odres viejos, en esos odres viejos de las tradiciones religiosas y la ley del Antiguo Testamento. Los fariseos eran tan rígidos como los odres viejos. No podían aceptar la fe en Jesús, esa fe que no fuera restringida y limitada por las ideas o reglas de los hombres. El corazón de los hombres, al igual que un odre, se puede endurecer y se puede volver incapaz de aceptar la nueva vida que Cristo Jesús ofrece, porque aferrados a la ley, y ahí está, y la tengo que cumplir, y no hubo sino uno que pudo cumplir la ley. Lo sabemos, ¿cierto? Uno. Por eso tuvo que venir a morir por nosotros, porque Él sabía que no podíamos. Solo Él fue digno de abrir los sellos. Entonces, mantenga su corazón abierto, amado hermano, amada hermana, y dócil para aceptar las verdades transformadoras de Cristo. Él vino a darnos vida nueva, vino a darnos vida y vida en abundancia. En el 2:23 Jesús y sus discípulos no estaban robando cuando arrancaron las espigas de grano. Y eso lo podemos ver, es muy bueno confirmarlo en la palabra, en Deuteronomio, lo vamos a ver, sí, amados hermanos, 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Entonces, leemos que los agricultores, hermanos, debían dejar en las orillas de sus campos, eso es, vuelvo y leo, leemos que los agricultores debían dejar las orillas de sus campos sin cegar, mire usted, para que los viajeros y los pobres tuvieran alimento. Así como caminar por la acera no es violar la propiedad privada, tomar espigas de las orillas de un campo no era robar. Pero ellos no hallaban con qué juzgar a Jesús. Pero Él nunca falló. Siempre la palabra respalda todo lo que hizo. La ley de Dios decía que no se debía cosechar en el día de reposo. Éxodo 34:21. La voy a estar leyendo para no buscarla porque tenemos bastantes citas bíblicas. Éxodo 34:21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Esta ley prevenía que los agricultores se volvieran avaros y se olvidaran de Dios en el día de reposo. También protegía a los obreros, evitando, hermanos, que abusaran de ellos, sobrecargados de trabajo. Los fariseos decían que Jesús y sus discípulos, al arrancar espigas y comer el grano, estaban cosechando. Mire usted. Por lo tanto, los acusaron de violar la ley. Sin embargo, era evidente que Jesús y sus discípulos no lo estaban haciendo por ganancia, sino porque tenían hambre. Y para eso los dejaban los dueños de las casas. Los fariseos estaban tan enfocados en la letra de la ley que no veían el propósito de la ley. Y en el 2:25-28, Jesús usó el ejemplo de David para resaltar esas ridículas acusaciones que le estaban haciendo los fariseos. Este incidente aparece en
Primera de Samuel 21, 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. O sea, él no comió los panes sagrados. Ya los habían cambiado y habían puesto panes nuevos, panes calientes. Entonces, mire cómo trataban por cualquier motivo, por A o por B, de acusar al Señor, pero nunca han podido. Miren, amados hermanos, Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio. Cuando apartamos tiempo para descansar y concentrarnos en Dios, nos recuperamos física y espiritualmente. Para los fariseos, las reglas del día de reposo llegaron a ser tan importantes que el propósito del día de reposo se perdió. David y Jesús entendieron que el propósito de la ley de Dios, ¿cuál es el propósito? Es promover el amor a Dios y a los demás. No estrictas reglas y letras y así, y esto no se hace, y en vez de atraer hacia el Señor, apartan las vidas con toda esa religiosidad. El día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo no puede ahogar al hombre, no puede esclavizar al hombre, porque fue hecho para fortalecer al hombre. El día de reposo fue hecho para el hombre y no al revés. Ya lo leímos en la palabra. La fe cristiana, hermanos, contiene reglas que deben gobernarse por el amor. Esto significa que el amor es la regla suprema y también debe motivar a los cristianos a hacer sacrificios personales como estos, a ser disciplinados y responsables. Características difíciles de encontrar en el mundo actual. Por eso nos llama a nosotros a ser diferentes. Cuando se vea obligado a seguir las reglas que usted o yo, hermanos, debemos estar bien atentos, hermanos, porque creemos que los reglamentos del Antiguo Testamento que gobiernan las observancias del día de reposo son aspectos ceremoniales, no morales. Como tal, no están en vigor, hermanos, no están en vigor, pero han pasado junto con el sistema sacrificial, el sacerdocio levítico y otros aspectos de la ley de Moisés que prefiguran a Cristo. Sabemos que todo el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir. Las siguientes son razones por las cuales tomamos esta posición.
Y vamos a leer Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. Lo tenemos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, Pablo explícitamente se refiere al día de reposo como una sombra de Cristo, que no se mantiene desde que la sustancia, o sea, Cristo vino. Claramente se refiere al día de reposo en esos versículos, la frase día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Se refiere a los días santos, anuales, mensuales y semanales de un calendario judío. Primera de Crónicas 23, 31 al 32 nos dice, aquí lo tengo, Primera de Crónicas 31. Pero porque se me está moviendo. Un momentico. Se me movió. Primera de Crónicas, les dije, ¿cierto? Aquí lo tengo. Se me fue porque con la Biblia moví el iPad. Ya, Primera de Crónicas 23, 31 al 32. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová, y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová. Y Segunda de Crónicas 2:4 dice, aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso, aromática delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y Ezequiel 45:17 lo leemos, mas el príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa. Y miren lo que nos dice Oseas 2:11. Tomemos nota. Yo estoy leyendo de acá para poder abarcar todo. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Si Pablo se refería a fechas especiales ceremoniales de descanso en este pasaje, ¿por qué usaría la palabra reposo? Él ya había mencionado las fechas ceremoniales cuando habló de las festivales y las lunas nuevas. El día de reposo era una señal para Israel del pacto mosaico. Éxodo 31, 16, 17 nos dice
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, así también Ezequiel 20:12 nos dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal, hermanos, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, mis amados hermanos, todo esto lo leemos para que comprobemos que era ley y era pacto antiguo, ¿sí? En Nehemías 9:14, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahora que estamos bajo el nuevo pacto, pues leamos entonces Hebreos 8. Leámoslo, mis amados hermanos. Hebreos 8. Sí, todo el capítulo. Y vamos entendiendo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué tremendo, tenemos que leer en casa todo este capítulo 8 de Hebreos, amados hermanos. Meditemos. Ya no es requisito observar la señal del pacto mosaico. El Nuevo Testamento nunca manda a los cristianos a observar el día de reposo. En nuestra única vista al servicio de adoración, la primera iglesia en el Nuevo Testamento se reunía el primer día de la semana. Y eso lo encontramos en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente,
y alargó el discurso hasta la medianoche. En ningún lado en el Antiguo Testamento las naciones gentiles, hermanos, son mandados a observar el día de reposo, ni son condenados por fallar en hacerlo. Esto es extraño si las observancias del día de reposo tenían que haber sido un principio moral eterno. No hay evidencia en la Biblia de alguna persona que haya cuidado el día de reposo antes del tiempo de Moisés. ¿Estamos entendiendo? Ni hay mandamiento en la Biblia de cuidar el día de reposo antes de haberse dado la ley en el monte Sinaí. Cuando los apóstoles se reunieron en el concilio de Jerusalén, eso lo encontramos en Hechos 15, no impusieron que los creyentes gentiles cuidaran el día de reposo. El apóstol Pablo les advirtió a los gentiles de muchos pecados en sus epístolas, pero no cumplir el día de reposo no era uno de esos pecados. Y vamos a Gálatas 4, 10 al 11. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. Porque ya querían volverse al judaísmo y a cumplir la ley. Pablo reprendió a los gálatas por pensar que Dios esperaba que ellos observaran los días especiales, incluyendo el día de reposo. Nos queda claro en Romanos 14, 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pablo prohibió a aquellos que observaban el día de reposo, aquellos eran sin duda creyentes judíos, a condenar a aquellos que no los observaban. Los padres de la primera iglesia, Ignacio y Agustín, enseñaron que el día de reposo en el Antiguo Testamento había sido abolido y que el primer día de la semana, domingo, era el día cuando los cristianos se deberían reunir para alabar al Señor. Sí. O sea que la adoración el domingo fue instituida en el siglo IV. El domingo no ha reemplazado el sábado como el día de reposo, sino que el día del Señor es un tiempo cuando los creyentes se reúnen para comenzar y conmemorar y celebrar su resurrección. Para eso nos reunimos. Para el creyente, a nosotros, todos los días son días de reposo. Amén. Ya que hemos cesado de nuestra labor espiritual y estamos descansando en la salvación. Yo descanso en esa salvación. Yo vivo bajo la gracia. Gloria a Dios. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, hermanos, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Yo estoy en el reposo del Señor. Y cada uno de nosotros estamos en esa paz. ¿De qué? De haber sido perdonados, libres de la ira venidera. Todos aquí podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿O solo yo? No, pero no los escucho. Todos tenemos entrada confiadamente por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque nos justificó, nos perdonó. Conclusión: el que intenta vivir bajo la ley para la salvación, pues está bajo maldición, porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Así que esta persona que se encuentra en una posición de condena perpetua, ya que maldito todo aquel
que permanecen todo lo escrito en el libro de la ley para hacerlas. O sea, la ley se convierte en un medio de condenación. Si usted quebranta un solo punto, ya la quebrantó toda. Por eso el Señor tuvo que venir a cumplir la ley. Al intentar cumplir la ley para ser justos, se está bajo una maldición, ya que la ley misma exige perfección, que es imposible para nosotros los seres humanos. Es imposible. Por eso, la dependencia de las obras de la ley para la salvación no conduce a la justicia ante Dios, sino a la condenación, porque no se puede obedecer en totalidad. No podemos. Bendito eres, la salvación se obtiene por la fe en Jesucristo. Todos lo sabemos. Amén. Vivir en el Espíritu. Una vez que se alcanza la salvación por fe, se vive bajo la gracia, no bajo la ley. Y se vive una vida de obediencia que Dios provee a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. ¿No es algo maravilloso? Que nosotros podemos decir que tenemos paz en medio de cualquier tormenta. El día de reposo terrenal es un presagio del reposo celestial. Yo quiero vivir cada día como en este día de reposo. Y permítame preguntarles, hermanos, antes de cerrar, ¿cómo guardas el día de reposo? Hermano, ¿cómo guarda el día de reposo? ¿Hay alguna diferencia en este día de descanso, de reposo, de celebración? ¿Esperas con ansia el domingo? Pero para dormir más tarde, para ir a la playa o de compras, ¿o para qué? Para refrescarnos. Ay, en esta presencia maravillosa, en esta adoración colectiva cuando nos reunimos nosotros los hijos de Dios, juntos en armonía. Esto es algo maravilloso que yo anhelo, que yo necesito. Cuando viajo, cuando he tenido que faltar, no me gusta, porque es un gozo estar aquí. Vamos a orar, estemos puestos de pie, mis amados hermanos, que siempre nos congreguemos para adorar a nuestro Creador y Redentor. Los hermanos juntos siempre. Señor, te pedimos por la unidad en la fe, que seamos uno como tú y el Padre son uno, Señor, para que en Él nos regocijemos, porque solo en esta presencia hay plenitud de gozo, Señor amado. Danos un corazón puro y amoroso para vernos unos a otros como hermanos, viendo a mi hermano como lo habita el Espíritu Santo, a mi hermana. Que siempre nos una tu amor, tu paz, que traiga siempre esta fe, esta unidad en la fe, que estemos esta casa en un mismo espíritu, unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en cada uno de nosotros, Padre. Así como tú eres uno con el Padre, mandas que nosotros seamos uno contigo, uno con mi hermano, uno con mi hermana, Señor. Ayúdanos a superar todas las divisiones, a ser instrumentos de tu paz, para que la unidad del Espíritu nos guíe en nuestros esfuerzos, Señor, y nos haga crecer en el amor. Que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu palabra esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que nos des pasión por las almas. Oraba mi hermana Teresita,
Avívanos en medio de estos tiempos, Señor. Sí te pedimos perdón porque no hemos estado cumpliendo con esa gran comisión, que es para cada uno de nosotros, sus redimidos, sus justificados, los que estamos viviendo en esta paz que sobrepasa todo entendimiento y en este amor que excede a todo conocimiento. Que vayamos a dar de este amor, que salgamos a llevar este glorioso evangelio a todo el que está en sufrimiento, porque no te tiene, Padre Santo. Gracias por tu casa al renuevo. Gracias por todas tus casas de oración. Que todos tengamos este mismo sentir. Alrededor del mundo entero, Señor, este avivamiento, pasión por las almas, Señor. Gracias, Padre mío. Hay tanto dolor y sufrimiento porque no te tiene. Porque sabemos que apartados de ti nada podemos hacer. Siempre clamando, sí, por los nuestros, para que ellos reciban esta salvación tan grande y la vida eterna. Y los que lo han recibido y se han apartado, que tu Santo Espíritu los haga volver en sí, Señor amado. Los redarguya y los convenza de pecado, justicia y juicio. Nosotros, Señor, por nada estaremos afanosos. Ya todas nuestras peticiones están conocidas por ti. Sí, tú, Señor, nos das la respuesta a cada petición. Es a tu tiempo, es a tu manera, pero nosotros confiamos en que se hace tu santa voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros, en nuestros seres amados, en toda nuestra familia y a todos los que están en sufrimiento, Señor, porque no te tienen. Gracias, Señor, tú oraste por los que van a ser alcanzados por la predicación de tu evangelio. Y sabemos que esta palabra alcanza y llega hasta los lugares más recónditos de esta tierra. Y que todo el que reciba esta palabra, te reciba a ti, Señor, como su único y suficiente Salvador personal. Que escribas ese nombre en el libro de la vida. Empezar a caminar contigo y tú con nosotros, que es un deleite, Padre mío. Por eso nuestro clamor es por todos ellos, Señor, que sufren tanto porque no te conocen, porque no están aferrados a tus promesas, que están en el sí y en el amén. Gracias, Padre, que esta misma paz, amor y gozo, paz, esté con cada uno de mis hermanos y todos nuestros seres amados, y llevemos este gozo a donde quiera que nos lleves. En el nombre de Cristo Jesús, seamos modelos del amor de Dios a donde quiera que vayamos, amados hermanos. Un abrazo con todo mi amor. Dios los bendiga rica y abundantemente. Amén.